Hola, hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Para que se vayan conectando. Ay, qué lindo. Otro nuevo encuentro que tenemos. Qué bello. Qué bello, qué bello. Como todos los jueves. Agradecido. Espera que se conecte Pablito. Qué lindo, qué lindo. Estos espacios son tan buenos, tan enriquecedores que la verdad que me fascinan. Eh, Ahí se conectó Pablito. Bueno, voy a esperar que se vaya conectando también. Así empezamos a hablar un poquito de esto que hacemos acá, es tan bello, tan lindo. Feliz, qué feliz que estoy. La verdad, estoy muy contento. Este vivo también, todos los vivos son especiales, pero siempre es bueno, ¿no? Recordar esto. Así que ahí ya. Esperando que se conecte. Bienvenido, caballero. Buenas, ¿cómo andamos? ¿Qué haces, Pablito? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Vos me escuchás bien a mí? Espectacular, te escucho. Impecable. Te veo, ¿Vos? te escucho súper. Bien. Gracias por estar acá, Pablito. No, por favor, a vos. Estoy, la verdad, muy contento de participar en este programa Ecos de Consulta. Me gusta el título, está bueno. Vos sabés mira, nunca lo comenté, pero el título me llevó un tiempo pensarlo porque decir, bueno, a ver, uno siempre refiere, ¿no? Que es un poco lo que vamos a hacer acá, de lo que hacen el trabajo dentro de la consulta. Tampoco quería que sea una cuestión, viste, no solamente como una entrevista, Claro. sino que lo que más me llamaba era que, bueno, ¿qué pasa, no? Posterior a lo que nosotros hacemos como consultantes dentro de la consulta, ¿qué nos pasa como consultores? También con cada consultante que atendemos posterior a la consulta, bueno, básicamente eso me hizo referir mucho al tema de un eco, ¿no? Lo que queda después Tal de cual. lo que uno hace, de lo que uno habla, de cómo uno se prepara, bueno, todo esto. Sí, Así sí. que, así, bueno, acá estamos con esto. De hecho, me acordaba ahora, cuando estaba acá un ratito antes de entrar, cuando yo empiezo mi camino en Humano Puente, hago la primera apertura en marzo, ponele. Y me acuerdo que, viste que Pablo todo el tiempo dice, ya anímense a salir, ya la teoría la tienen, es cuestión de práctica. Y bueno, yo me animé, viste. Antes me Como debe anoté, ser. claro, antes me anoté, digamos, hice mi propia consulta, empecé mi proceso. Y me acuerdo que vinieron dos consultantes, ¿no? Los dos Vamos. que no se conocen entre sí, pero los dos vinieron con el mismo síntoma. Y que era claramente, era mi síntoma que me acompañó mucho tiempo, ¿no? Yo, antes de Humano Puente, porque no conocía Humano Puente, hice otro tipo de terapia donde trabajé distintas cosas mías, y ese era un síntoma que me venía acompañando bastante, ¿viste? Y me acuerdo que, por eso esto me acordaba recién, me acuerdo que estaba tan bloqueado que te escribí a vos, quizás no te acordás, pero fue Sí que me hace, acuerdo. y te escribí, te dije, por favor, tirame una soga, te conté más o menos la situación, y vos ahí me ayudaste, me tiraste unas líneas. Y bueno, nada, en ese momento, obviamente te agradecí en ese momento y te agradezco ahora también. Y ahí empecé a entender de a poquito esto de que el consultante que viene no es una persona que viene al azar, que te eligió así de suerte, ¿no? Como que estos consultantes a mí me venían a contar mi historia. Y ahí empecé a entender el bloqueo que yo tenía, que si bien había un poquito que me faltaba práctica, también era una cosa de que me venían a contar mi historia. Ujú. Y ahí me acuerdo que dije, ok, viene por acá esto, ¿no? O sea, Es por acá esto, che. claro, digo, esto no va a ser fácil en el sentido de que si uno pone las resistencias, se complica. En cambio, cuando uno se abre y se da cuenta que la persona que está enfrente tuyo es un espejo, ¿no? Es tu versión que te viene a contar algo tuyo, hace también que la consulta vaya por una línea de responsabilidad, ¿no? Totalmente. De compromiso, ¿no? Porque a mí me pasa que cuando vienen
Yo arranqué, no sé si estamos bien, pero Me encanta porque de eso se trata. perfecto, Que uno perfecto. empiece. Bien. Eh, a mí me pasa que cada vez que viene un consultante, consultante nuevo o un consultante que viene a la consulta ya de antes, Ujú. intento ponerle la cara de mi clan, ¿no? Como, a ver, es como si vos sos vos, Fran, me venís a contar tu síntoma, perfecto, pero después yo, en mi espacio, empiezo a decir, bueno, ¿quién es Fran? ¿Quién es en mi historia? ¿Qué fecha tiene? ¿Qué historia me viene a contar? ¿Qué síntoma, no? Y ahí le empiezo a cambiar, entre comillas, ¿no? La cara y le empiezo a poner, lo empiezo a hacer familiar. Bien, Y lo vivo como si, no sé, vamos a suponer que vos seas mi abuelo paterno. Entonces yo cada vez que entro a la consulta, en un fondo siento que estoy hablando con Frank, que es un consultante, yo me disocio, pero al mismo tiempo con la responsabilidad y decir, es mi abuelo paterno. Voy a tener una charla con mi abuelo paterno, ¿no? Un ejemplo. perfecto. Y, y eso está, a mí eso me hace como esto que te decía antes, ¿no? Como esa responsabilidad, ese compromiso de decir, esto que estamos haciendo es fantástico. Y esto un poquito lo que tomamos al principio, de el consultante no es alguien que te eligió porque surgió, porque estabas en un listado, ¿no? Sí, todo eso está, pero hay tantos consultores, hay tantos consultantes y que justo mechemos, no es casual, ¿viste? Qué términos modernos usaste, ¿no? Qué bueno, porque no, es tal cual, porque esto funciona así y está siempre lindo verlo, ¿no? A ver, eh, es muy interesante todo lo que contás, Pablito, porque siempre que tenemos frente a nosotros un consultante, ese consultante nos viene a contar varias cosas, ¿no? Siempre referido con nuestros síntomas, con nuestro momento presente. Y qué lindo que podemos también nosotros permitirnos ir más allá del síntoma. Y eso está bueno siempre aclararlo porque en este espacio, más allá de que hablo con amigos, con consultores, hay mucha gente acá que nunca ha tomado consulta, que no Claro. sabe realmente, estrictamente lo que hacemos, más allá de que uno puede mirar los Instagram, puede mirarlo a Pablo, seguirlo a él y demás. Acá siempre está bueno poder conectarnos con que nosotros como consultores, nosotros tomamos el síntoma, ¿no? Como yo siempre lo digo así, como un mapa. Para mí el síntoma es el mapa, que nos va a llevar a diferentes momentos, ¿no? Donde hubo algún tipo de crisis, dolor, etcétera, y que tenemos que ir haciendo ese recorrido, como la búsqueda del tesoro con ese mapa, ¿no? De empezar a sanar, ¿no? Esas postas que tenemos ahí y que los consultantes vienen con esa queja, con ese dolor, ¿no? Con esas cuestiones tan crudas, que nosotros vamos más allá y vemos más allá de ese dolor. No nos quedamos directamente, porque sabemos muy bien que ese dolor es información que se va obviamente ¿no? a modificar a medida que el consultante haga sus movimientos pertinentes, en conciencia, en el ámbito de la consulta y demás. Y qué lindo porque esto lo tomo para hacerte la primera pregunta de examen. Claro. Eh, Pablo, consultor, ¿no? Pablo, consultor, como todos los consultores que están acá, Pablo también es consultante, Tal cual. ¿no? Cuando vos vas a la consulta y siendo consultor, pero en tu rol de consultante, ¿te ha pasado de entrar en un momento de la consulta y decir, yo siento que esto no es para mí, Como consultante, como consultante? no, no. Yo cada vez que voy a consulta siento la certeza Ay, me de gusta. que este es el camino y esta es la manera de sanar. O sea, Bien, eso no tengo duda. bien. Y uno, a medida que va transitando y va haciendo sus ciclos de consulta, te vas dando cuenta que la vida cambia totalmente, que tu vida empieza a verse de otra manera. Y nace todo de este laburo interno que hacemos en consulta, ¿no? Esta cosa de ser creador. Y es eso, yo quiero empezar a crear mi vida de otro lado, con otra conciencia. Y por eso yo creo que el camino de la bioexistencia consciente, la consulta,
por ahí, ¿no? Es como la llave a esa nueva vida que yo quiero, ¿no? Como el síntoma. Yo el síntoma, como decís vos, ¿no? El síntoma para mí es la llave a una nueva vida, ¿no? Es el título, pero después lo que va desarrollando eh, Igual. se va a ir dando solo, ¿no? Y pienso en eso, como, bueno, yo no dudo de que el camino es este, que las respuestas están adentro, ¿no? Porque también eso hace también que tengamos una responsabilidad como consultante, como consultor y como ser humano, ¿no? Con esta cosa de Bien. yo soy el responsable de todo lo que pasa, ¿no? Si mi vecino se pelea o si mi mamá tal cosa, si yo espero que el resto se acomode, a mí me deja en un estado de quietud, ¿no? De estar Tal paralizado. cual. En cambio, cuando uno dice, no, pará, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo siento que mi economía no fluye? ¿Por qué siento que no puedo conseguir pareja? ¿Por qué? ¿Y qué? No, porque el gobierno, porque, no sé, en mi caso las mujeres están en tal cosa. No, me prefiero meterme yo adentro en mi templo, ¿no? Y analizar el dónde, pero no desde la falla, de si estoy, por qué estoy fallando, sino es qué está pasando que esto no fluye, ¿no? Y ahí es donde yo digo, para meterse adentro, este es el mejor espacio, ¿no? La bioexistencia consciente te lleva a eso porque vos no solamente laburás toda tu contemporaneidad, toda tu historia, sino que también vas a ver las emociones de tu mamá, de tu papá, de tus y vas conociendo el por qué hoy yo, Pablo, esta identidad, tiene este síntoma, ¿no? No es solamente porque, bueno, de mis 5 años hasta mis 42 repetí cosas, ¿no? Sino que esto está sostenido por otro lado. Qué Eh, lindo. Qué lindo porque diste con la palabra mágica, ¿no? Que es certeza. Eso me parece que es algo que como consultores nos lleva, ¿no? A estar en un lugar de profunda humanidad. Porque nosotros claramente estamos muy lejos de decirle al consultante o a las personas, ¿no? Che, hagan consulta, porque esto te va a hacer bien, sino que nosotros tenemos la certeza de tanto, tan impresa en lo que hacemos, y usted te dice, che, te veo bien, o una persona que te dice, che, Tal te cual. veo bien, te veo distinto. Mm. ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? Ese contagio, ¿no? Que está siendo parte, ¿no? Que repercute dentro de la certeza que tenemos dentro de lo que hacemos, ¿no? Obviamente en la consulta, eh, me es muy sentido esto que decís porque realmente es así. Y bueno, ¿no? Pablo en algún momento, sin ser consultor, fue consultante solamente. Y en tu primera consulta que tuviste, ¿no? Dentro de Humano Puente, siendo esa primera vez que sacaste el turno, el consultor te dio el espacio, te dio tu lugar, cuando tuviste, ¿no? Si fue online o presencial, pero cuando estuviste ahí, ¿no? ¿Recordás qué te pasó? Sí, me recuerdo porque a mí me costaba mucho liberar la emoción, ¿viste? Mm. La emoción políticamente incorrecta, ¿no? La salvaje. Exacto. La fundamental, ¿no? La La clave. emoción. Exacto. Y me acuerdo que, si bien yo ya había empezado con la primera apertura, pero automáticamente arranqué el ciclo de consulta, no Mm. entendía, me ponía incómodo el tener que generar esa emoción, ¿viste? Y porque yo venía de otro tipo de terapias, pero no, nunca liberábamos esa emoción. Por eso yo creo que Humano Puente, la bioesistencia consciente, en eso es como clave, y por eso es la emoción, ¿no? Porque Tal cual. yo lo laburé mucho desde otras miradas, pero nunca con esa intensidad. Y me acuerdo que fue como raro, porque decís, ¿por qué insiste en que vaya a ese estado? Y había una resistencia total de decir, como viste, no quiero. Y bueno, después sí, con el tiempo empecé a encontrarle la vuelta y no solamente encontrarle la vuelta, sino también a yo empezarme a sentir más liberado. Como decís, ay, sí, Tal cual. necesitaba esto. Como, sí, necesitaba largar esto que lo tenía acá guardado y qué mejor en este momento donde estoy cuidado, donde estoy protegido, ¿no? Donde estoy acompañado. Eh, pero me acuerdo que fue un proceso, igual fue un proceso muy lindo, eh, pero me di cuenta que me costaba un poco ahí, ¿viste?
Y después el tema de pasar a la acción. Si bien yo soy una persona muy de al toque activar, me encontraba como que tenía que hacer muchas cosas, ¿no? Y no sabía cuál hacer, cuál hilo tocar, ¿no? Y ahí donde por ahí a veces me costaba un poquito como encarrilarme y decir, bueno, vamos a este punto, ¿viste? Pero esa primera vez, ya te digo, al principio me costaba esto de las descargas, después una vez que entré en eso y empecé a sentir esa liberación, era como que después esperaba que ya llegue la siguiente consulta para volver, ¿viste? Y en el medio, por suerte, tuve momentos de esto de la cuarentena, ¿no? Tuve cuarentenas no muy complicadas, pero sí cuarentenas por ahí de fiebre o cuarentenas de estar medio como que no me terminaba de hallar, ¿viste? Y hay otras cuarentenas que estaba pum para arriba, que la vida es mágica, ¿no? Esto que está pasando es magia. Eh, Pasé por todos los tipos de cuarentena, pero así todo, siendo cuarentenas no tan buenas y algunas poco más complicadas, así todo no veía la hora de llegar a la consulta y, y empezar, ¿no? Porque ahí me estaba dando cuenta también de que mi vida estaba empezando a cambiar. Yo podía ver sutilmente muchos cambios y hay otros cambios que no eran tan sutiles, que eran cambios reales, ¿no? Tal cual. Y también ahí entendí, como consultante, que obviamente después esto yo a mi propio, digamos, como consultor, esto de que uno viene con un síntoma, pero no solamente empezás a sanar ese síntoma, es como que yo sentí que se me empezó a desarmar toda mi casa, ¿no? Cuando empecé mi ciclo de Qué buena consultas, descripción. sentí eso, sentí que todo se me desarmaba, que todo se me desacomodaba, pero era un desacomodo que yo estaba buscando y que en algún punto me estaba sintiendo bien que se rompa todo, ¿no? Una cosa que se rompa todo cuando uno no tiene conciencia y dice, se me rompe el auto, esto, lo otro, me peleé con mi familia, con mis amigos, que tu vida empieza a ser un caos por todos lados. Y otra cosa es cuando vos entendés que ese caos es es parte y necesario de algo nuevo, ¿no? Como necesitas que esa identidad que te estaba acompañando, que se empiece a romper para construir algo nuevo, ¿no? Es como que quieras construir en tu propia casa que está hecha pelota, quieras construir un piso más arriba y se va a caer todo, no va a poder. Entonces es mejor armar bien las bases para después empezar a construir, ¿no? Entonces yo eso sí lo noté mucho, que yo decía, bueno, fui por un síntoma, que me acuerdo que fui por un síntoma de economía, y sí, se me iba resolviendo ese tema de economía, pero con una velocidad se me iba resolviendo lo otro, o se me iba desacomodando lo otro. Ahí me gusta eso también que decís, porque eso me da también el pie, ¿no? Para contarle también a las personas que, más allá de que también acá hay consultores, siempre está bueno volver a este punto. Nosotros vamos con un síntoma, ¿no? A nuestra consulta. X, economía. Bien. Problemas con las deudas, problemas de ingresos que no son suficientes, el trabajo que tengo no me gusta, no sé cómo dejarlo, X cuestión. Y que una persona cuando presenta el síntoma, ¿no? Porque lo que quiere mejorar, lo que quiere que se resuelva, lo que quiere que realmente diga, bueno, ya está, que esto que fluya, esa persona a veces se olvida de que viene con todo un sistema que sostiene el síntoma, ¿no? Una pareja que lo sostiene, un hijo que lo sostiene, una familia que lo sostiene, amigos que lo sostienen, miedos que lo sostienen, ¿no? Y que uno dice, bueno, ya está, yo voy a trabajar este síntoma de consulta, que es la economía, tengo que resolver esto. Y lo demás queda como en un segundo plano. Cuando, bien dijiste, ¿no? Uno empieza a hacer este ciclo, uno dice, bueno, sí, la economía, que es lo primero que, por lo que vengo, ¿no? Por supuesto, empieza a moverse, empieza a notarse movimientos, pero lo que estaba en la periferia, ¿no? Todo eso que estaba en el segundo plano, ¿no? Hace un movimiento tan profundo que claramente esa pareja que me acompañó en la primera consulta, hoy que estamos en la consulta número 10 no es la misma. Ese hijo no es el mismo. Esa familia no es la misma. ¿No? Porque a veces uno lo que no presta atención, ¿no? Y es muy sutil,
que cuando estamos en este proceso, no estamos haciendo un ciclo de consulta, uno está evolucionando. No viene solamente a resolver un conflicto, a resolver un problema. Luego uno viene a evolucionar, uno viene a salir a sacar, ¿no?, esas versiones que estaban obedeciendo al síntoma. Y que uno cuando claramente el síntoma empieza a ceder, porque se empieza a abrir, empieza a cambiar, se ven un montón de cosas. De hecho, yo el otro día había subido justamente un caso de una chica que está así, o está en Reddit, ¿no? Pero vino con HPV y esta muchacha logra tener su casa propia. Claro. Y decís, pero todo tiene ¿Qué que ver, tiene que ver? Claro, claro. Pero todo todo tiene tiene que que ver. ver. Porque Tal es cual. imposible que el síntoma no vaya en línea con la vida misma, ¿no? Entonces siempre está bueno esto volver a decirlo, porque en consulta lo que hacemos es movimientos de cambios personales, Tal ¿sí? cual. El síntoma no es secundario, por supuesto, el síntoma es primario porque es nuestro norte, pero lo que está detrás del síntoma es maravilloso, es Sí. De maravilloso. hecho, ahora me hiciste acordar que el otro día estuve en una consultante, ¿no? Y también en este ratito que tenés ahí antes de arrancar, ¿no? Es para ver cómo anda su cuarentena y demás. Y me cuenta, ¿no? Una situación como que, para no ir al detalle, ¿no? Pero era como que toda su escenografía, por decir una manera, todo su Mm, escenario estaba cambiando, pero ella estaba igual, ¿no? Ella, eh, todo el mundo le mostraba su nueva identidad, ¿no? Como su nueva escenografía, y ella estaba agarrado todavía a la identidad vieja. me gusta, sí, 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 Y era eso totalmente. también, viste, que a veces pasa, el decir, lo de afuera empieza a cambiar, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que estar rápido para decir, che, esto es nuevo y yo me tengo que adaptar a esto nuevo porque lo estoy creando yo, ¿no? Y yo justamente le decía esto, como fíjate cómo tu entorno empezó a cambiar algo que vos querías y que un poco venía a consulta también eso, y vos sos la que está generando la resistencia, ¿no? Porque ella misma Tal cual. no volvía a hacer lo mismo que hacía siempre, pero ya el entorno le estaba diciendo, no, no, yo ya esto no lo necesito, yo ya esto no, ¿no? Y es esto, empezar a asumir que uno cuando viene a consulta cambia todo y que hay que estar preparado también, por eso a mí ahí me viene hermoso la creación de Yo Bebé, ¿no? Porque a veces es difícil, cuando uno cambia de identidad, adaptarse a la identidad nueva, ¿no? Cuando son síntomas muy fuertes o cuando son síntomas muy que se rompe todo, ¿no? O sea, vos decís, cambio de pareja, una pareja toda mi vida, no sé, que construí y cambiar, separarte y empezar una nueva vida, si no estás, eh, si no estás bien acompañado, es difícil, ¿viste? Que a la larga lo vas a terminar haciendo porque ya conociste que hay algo que no va, ¿no? Tal cual. Eh, pero bueno, sí, es esa cosa también de salir un poco de la zona de confort, ¿no? Que a veces nos acostumbramos a estar en lugares o en situaciones que son dolorosas y ya nos acostumbramos a eso, ¿no? Este, entonces, también es entender que este camino va a hacer que aparezcan todas tus miserias y que ahí vos tenés que transformarlas, ¿no? Esas miserias para justamente ir a tu mejor versión, que es lo que estás buscando, ¿no? Pasa que a veces el consultante que no está muy experimentado, que no está en el mundo, ¿no? Porque a veces nosotros estamos muy metidos en el mundo humano puente Tal y damos cual. por entendido que todos saben, ¿no? Y a veces te das cuenta que hay consultantes que vienen porque escucharon, pero nunca hicieron un ciclo, no escucharon a Pablo, no están en Show Bebé, no están en Genú, nosotros porque estamos todos los días pero a veces es difícil para una persona que viene, como decís vos, ¿no? Vengo por economía, no sé, problemas de deuda, y pasan 6, 7 consultas y por ahí la deuda sigue igual. Y no terminan de entender que sí, la deuda sigue igual, pero vos fijate que todo lo que sostenía la deuda está empezando a cambiar, ¿no? Ay, Esto de que empieza a cambiar lo de afuera. Eh, y eso también es importante de aclarar, porque este problema de deuda está sosteniendo otros tipos de escenarios tuyos. Entonces, si vos vas a dejar de tener deuda, que ese es tu síntoma y tu objetivo, no podés seguir, no sé,
usando las tarjetas de la manera que lo usaban, ¿no? Si damos ese ejemplo, ¿no? Querés una Sí. pareja feliz, perfecto, pero no podés seguir eligiendo parejas con una mirada, no sé, obsesiva, una mirada de celos. O sea, tenés que primero generar toda tu valoración y generar todas unas bases para poder. Tené cuidado de hablar de temas de pareja, porque acá hay alguien que te está mirando, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno. Una genia. Ella me acompaña. Bueno, nosotros en ese sentido también. Escuchamos a Pablo y también nos escuchamos a nosotros, ¿no? Porque Porque es los así. dos los dos somos consultores, los dos somos consultantes. Empezamos el camino casi juntos. Ella empezó primero, ella avanzó primero. Eh, y bueno, también eso sirve, ¿no? De palanca, porque todo el tiempo estamos hablándonos, contándonos, moviéndonos. Cuando ella tiene algún desafío, estoy yo ahí. Cuando yo estoy con algún desafío, ella está ahí. Eh, es como que la vida bioexistente es hermosa, ¿viste? Que uno lo dice así y es difícil de explicar, ¿no? Pero Eso es tal cual, Pablito, es tal cual. Y siempre es lindo, ¿no? También poder invitar siempre a que el consultante, que está dentro también del cine, porque a veces que puede pasar, ¿no? Por algo este espacio se llama ECO, ¿no? eh, que hay consultantes que pueden empezar, ¿no? A decir, bueno, tengo X síntoma, quiero empezar a trabajarlo, quiero hacer todo lo posible para resolverlo, estoy entregadísimo al proceso, ¿no? Al ciclo. Y vemos que la consulta, el síntoma posterior sigue estando, segunda consulta, el síntoma sigue estando, quinta consulta, el síntoma sigue estando, ¿no? Y digo porque son cosas reales, ¿no? Que estas cosas pasan. Y que el constante dice, bueno, pero yo estoy entregando todo de mí, estoy poniendo mi tiempo, mi dedicación, mi inversión económica, ¿no? Y el síntoma sigue igual, mm, ¿no? Y, y que también es importante, ¿no? Que el consultante comprenda que si el síntoma arrancó en la primera consulta, estamos en la consulta número 5 10 ¿sí? Y el síntoma sigue igual, ¿sí? Como bien dijiste vos, también que ayudarlo, ¿sí? A ver si la vida sigue igual. tal cual, Porque eso es lo que el consultante lo suele sorprender cuando ve que su síntoma sigue igual, pero de repente su vida se acomodó en muchos aspectos y que el síntoma, ¿sí? Está habilitando a seguir indagando en más cosas para que la vida se siga acomodando cada vez más. tal cual, Entonces de repente sucede que uno que está con ganas de resolver el problema, ¿sí? Se empieza a dar cuenta que el problema no sabemos si es tanto como el acusante creía que era, tal cual. porque todo lo que empezó a suceder alrededor, ¿sí? Que fue movimientos importantes, por supuesto que hacen que tenga una vida mucho más plena, le están devolviendo a ese constante, como bien dijiste vos, una nueva identidad, decir, che, tengo que estar a la altura de recibir mi propia abundancia, Claro, tengo que estar a la altura de ser feliz, tengo que estar a la altura de, digo, merezco esta vida con esta pareja, con estos hijos, con estos amigos, con esta familia, merezco esta vida linda, esta vida buena. Y tengo que estar a la altura de recibirlo, porque siempre fue mucho más fácil quizás vivir en la queja, o vivir con el dolor, o vivir con una vida que realmente me es miserable, a decir, bueno, esa fue una versión mía, pero esta versión, que está preparada a todo terreno para vivir algo abundante, tiene que estar a la altura. También siempre es bueno, ¿no? Recordar que los síntomas pueden, como bien dijiste vos, Pablo, persistir, ¿no? A lo largo del ciclo, pero prestar atención a lo que está sucediendo en paralelo, porque tal es cual, imposible que si uno está moviendo lo que tiene que mover, la vida no cambie, tal cual. porque realmente sucede así. Y eso me lleva también, ¿no? A llevarte un poquito, ¿no? Ahora como consultor, ¿no? Como consultor que recibe sus consultantes, si han habido consultas que te han movilizado tanto en lo posterior, ¿no? Y que entre la cuarentena te ha dejado movilizado esto. ¿Algún caso de un consultante? Sí, sí, generalmente, con esto que te decía al principio, como yo, que creo que lo hacemos todos, ¿no? Buscar quién es en nuestra historia, ¿no? Ya eso hace que uno se movilice. Obviamente hay algunos que no le terminás de encontrar, pero vos sabés que Mm, está, ¿no? La historia en tu vida está,
Y hay otros que son más fuertes. Por ejemplo, como te contaba, estos dos consultantes que vinieron con un síntoma mío y que yo lo sentía que ya estaba sanado, o que estaba, este, y ahí me empecé a dar cuenta de, che, todavía estaba bastante avanzado, pero habían quedado resabios, habían quedado hilitos todavía por resolver o por acomodar, ¿no? Y me acuerdo que ahí yo quedaba, viste, a veces, obviamente uno como consultor en la consulta da todo, se centra, pero después cuando uno apaga la máquina o saluda al consultante y se va, vos decís, wow, ¿no? Cómo esto lo tengo en mí y no me había dado cuenta, ¿no? Eso me pasó mucho. Y también otra cosa que yo descubrí con el tiempo, y de ahí surgió mi ciclo uno de los ciclos de consulta, me venían todos consultantes con X síntomas, pero en el fondo había historias de eh, abandono paterno. Todos, ¿eh? Todos venían con esa historia. Y yo decía, ¿y dónde lo puedo encontrar? Bueno, obviamente, ¿no? Después, cuando uno se empieza a indagar, y también había cosas como que me, viste, terminaba la consulta y me quedaba con esa sensación de que faltaba el aire, viste, como emocionado, viste, y uno decía, bueno, estoy emocionado por lo lindo que surge, sí, pero había otra cosa, viste, que me estaba haciendo como un despertador, viste. Y bueno, después obviamente en los ciclos de consulta, más el ciclo que es el que estoy haciendo ahora, que no tiene nada que ver con la paternidad, pero está metido ahí adentro. Es imposible que no esté. Exacto. Y ahí me di cuenta que, claro, en mi linaje paterno, del lado de mi mamá, como del lado de mi papá, había mucha ausencia paterna. Y en algún punto yo, si bien mi papá siempre estuvo presente, está presente, en algún punto como niño y como percepción de niño, en algún momento he sentido ese abandono o esa soledad paterna, ¿no? Hoy yo lo miro a mi edad y digo, mi viejo es un genio, hizo todo lo mejor, ¿no? Pero obviamente cuando uno es chico no tiene los recursos para decir, ah, papá está haciendo esto por su historia o por sus cosas. No, no. Uno ve que papá no está, o papá no me dio, papá no hizo esto, ¿no? Y todo eso me lo dio los consultantes. Y obviamente, ¿no? El camino que uno va haciendo y todo el labor, ¿no? De Humano Puente, ¿no? Pero todo eso me hizo así a mí ir tomando conciencia, de decir, che, acá hay un dolor que tengo que empezar a sanar, porque no es casualidad, si bien la casualidad no existe, no es casualidad que vengan todos consultantes con X síntomas y que en el fondo aparezca el abandono paterno, ¿viste? Y ahí para mí, fue como una de las tantas caídas de fichas, gracias a los consultantes y al camino que uno va haciendo, que me di cuenta, yo tengo una hija de 6 años, ¿no? Que me di cuenta que estaba criando en exceso, que por tanta ausencia paterna, ¿no? Me fui para el otro lado, ¿no? Como que no era algo que a mí me afectaba ni me dolía, todo lo contrario, yo era feliz siendo un padre súper presente, súper atento, jugando, acompañándola en todo, pero ahí me empecé a dar cuenta de, sí, está buenísimo, pero me parece que te corriste un poco para este lado, ¿no? O sea, venís con una historia donde están todos abandonando por X motivo y vos te fuiste para el otro lado, que no lo estás sintiendo como un dolor, pero cuando empecé a darme cuenta de, che, estoy empezando a criar en exceso por esa ausencia, por esos dolores, ahí se me empezó a dar cuenta, che, sí, y aparte estoy necesitando mis tiempos, ¿no? Era como, quería hacer algo y no por mi hija, que ella no me lo requería encima, ¿no? Era como, ella al contrario me decía, andá, haz esto, haz lo otro, y yo, viste, y bueno, ese es un gran desafío que hasta hoy estoy intentando como, no sé si la palabra es corregir, sino buscar el equilibrio, ¿no? De empezar a criar de otra manera, con otra conciencia, Bien, sí, y sí, sí. no desde el dolor, ¿no? O sea, porque justamente de ahí es donde actuamos y de ahí surge todo, ¿no? Nosotros somos la respuesta a ese dolor. Y yo en realidad estaba sanando o estaba haciendo papá de mi yo, de mi niño, ¿no? Interior. Así que eso fue digamos, una bomba
gracias a que uno observa como consultor lo que te está trayendo el consultante, ¿no? Y lo que te queda después de la consulta. Eh, y yo esto encima que yo vengo del mundo de trabajar en relación de dependencia, ¿no? De un trabajo donde vos terminás el trabajo, cerraste la pantalla y te fuiste y hasta el otro día, ¿no? Y acá es otra cosa, ¿viste? Uno termina la consulta, por eso me encantó el título de Eco de Consulta, porque es eso, ¿no? Vos cerrás la pantalla y no es que decís, bueno, listo, chao, sigo con mi vida, o que venga el siguiente consultante, ¿no? Ahí hay un rato que uno dice, o sea, mi frase de cabecera es, esto es tremendo, o sea, siempre termino diciendo lo mismo, pero porque es increíble cómo se mueven las cosas y cómo a uno también lo atrapa, ¿no? La historia, cómo uno cuando toma conciencia al consultante, vos sentís esa liberación, ¿no? Y no solamente porque el consultante está sanando, sino porque vos sabés que vos también estás sanando algo tuyo. Y eso a mí, esto que vengo de ese universo de trabajo de ese estilo, hoy encontrarme haciendo algo que me gusta y que encima, cuando termino la sesión, todavía me quedo dando vuelta y que tengo la suerte de que encima mi pareja es consultora, lo sigo charlando con ella, ¿no? Y ella me trae sus cosas, entonces es como siempre ese eco de consulta está. ¿Viste? No puede no estar. Obviamente hay algunos como son muy fuertes y que das, y hay otros que son sutiles, pero sabés que en el fondo hay algún mensaje. Después uno, como consultor, Obvio. tiene que soltar la consulta porque ya está, ¿no? O sea, hay que dejar los procesos del inconsciente. Pero te queda ahí unos días resonando es como si ese sonidito en el oído, ahí, ese pitidito, ¿viste? Pero sí, está. Wow, muy bien. Cheque, ¿cuánto que tenés para contar, eh? Y bueno, yo cuando hablo, por eso te dije que arranqué. Sí, que increíble, ¿no? Está bueno porque de eso se trata. Y me gusta mucho esto, ¿no? De decir, cuando se va el consultante, ¿no? Uno apaga la pantalla o lo despide, que que sucede eso, sucede ese momento donde decir, che, esto que salió en la consulta, lo que apareció, lo que también uno como consultor, también crece mucho con sus consultantes, porque uno como consultor claramente empieza a afinar mucho más el oído, a afinar mucho más cómo ayudarlo, cómo qué cosas buscar y demás. ¿No? La verdad que nuestros consultantes siempre son nuestra mejor escuela. Eh, y me gusta esto, ¿no? Porque eso que queda en lo posterior, a veces uno dice, bueno, esto es parte de la cuarentena, dejo que fluya, pero hay personas, hay consultantes que, y mismo también nos puede pasar a nosotros como consultores, de que quizás no se toma como, a ver, como decírtelo, quiero sonar lo más políticamente correcto, pero como que a veces dice, bueno, dejo que fluya, pero no sé si tomo la magnitud suficiente de lo que realmente me pasó en la consulta o en la cuarentena, ¿no? Es decir, esto me está pasando porque estoy cambiando mi vida, porque eso es lo que hacemos en la consulta. ¿No? El Claro, consultante viene a través de su síntoma, ¿no? Viene a cambiar su vida. Y claro. esto lejos, porque la verdad que no, por lo menos hace muchísimos años que yo vivo con respecto a esto, lejos de decir, bueno, una frase hecha o demás, acá uno realmente viene a practicar para entrenar cómo cambiar su vida. ¿A través de qué? De sus síntomas. Ni De más ni acuerdo, menos que eso. claro, ¿No? Por eso cuando uno viene a cambiar su vida, cambia la forma en que como el mundo cambia su alimentación, cambia su vestimenta, cambia cómo se vincula, cambia las personas que ya no le suman, ¿no? Cambia en lo que tenga que cambiar porque empieza a mutar. Nosotros siempre decimos, los procesos son dinámicos, todo es movimiento, y que claramente nosotros como consultores, más allá que lo sabemos y lo practicamos, es también decir, bueno, este consultante me movilizó tanto la historia que contó, lo que trabajamos y demás, porque mi propia historia se está moviendo y como consultor también es un movimiento muy importante, ¿no? Es decir, el consultante me está movilizando, pero no por lo que hizo, sino porque como ese consultante está en mi historia en un determinado lugar, ¿sí?
se está moviendo esa parte de mi historia a través del consultante. Entonces es realmente muy, muy bueno, muy lindo. Y como para ir más o menos acercándonos a este final, porque se pasó bastante rápido, digo, eh, lo tenés a Pablo, a ese Pablo que llegó su primera consulta, a ese Pablo que está ahí por dar ese movimiento, ¿no? Y el Pablo de hoy, que lo mira a ese Pablo, ¿sí? ¿Qué le decís a ese Pablo que está por animarse a hacer su primer consulta? Y primero que es un valiente, que lo va a poder lograr, que es un valiente porque ya viene percibiendo, ¿no? Este camino de sanación y que lo haga, que se anime, que, que después de todo eso viene una vida que tanto deseó de tan chiquitito, ¿no? Y está ahí, tiene la llave en su mano y es el momento de animarse a abrir esa puerta y empezar a cambiar su vida. Así que nada, eso primero que es un valiente y que llegó hasta ahí y que, bueno, eh, lo que le espera es mucho mejor, mucho más lindo y lo más importante es que lo tiene en sus manos y lo puede hacer él, no tiene que depender de nadie. Entonces, eso. Muy bien, muy bien, muy bien, porque hoy sos ese valiente que se animó diste un paso tan sencillo, ¿no? Como empezar tu ciclo de consulta, eh, que el eco expansivo que tuvo y que tenés, ¿no? Hoy en día, es lo que te permite también regalarte esa vida. Nada regalado, por supuesto. No, hay que Por meterse en eso, el barro. sí, obvio. Porque también Sí. es algo siempre también aclararlo, que está lindo, ¿no? Que hay que transitar este proceso. Este proceso es muy complejo, como bien dijiste, de contar qué sucede, ¿sí? Porque es tan vivencial, ¿sí? Yo que vengo primeramente, ¿no? Del ámbito de la psicología, de repente empezar a hacer esto, cuando yo estudié al inconsciente desde la teoría, y cuando había que ponerlo a trabajar al inconsciente, fue como un movimiento muy, muy chocante, porque realmente así lo fue, pero bueno, hoy en día claramente es maravilloso todo lo que pasa y lo que vemos y lo que sale, es realmente muy lindo, ¿no? Porque uno creo que, ¿no? Para hacer un poco acá un cierre, uno empieza un ciclo de consultas, uno empieza a querer cambiar su vida, pero también uno empieza a entrenarse para esa vida, ¿sí? Linda, buena, abundante y que claramente este proceso es un camino que con certeza, usando esa palabra que usé al comienzo, con certeza te espera. No como algo regalado, sino como algo constante, ¿no? Acá el movimiento es constante. Sí, y aparte Así. de esto, ¿no? Sumarle que si bien no a ver, lo que viene es todo color de rosa y es así, y uno lo vive de esa manera, pero en el medio, ¿no? Y siguiendo un poco lo que hablábamos antes, tu vida tiene que cambiar y ese cambio a veces es meterse en el barro, pero es necesario y ese meterse en el barro, que se rompa todo, eh, uno sabe que se está rompiendo todo, pero desde lo sano, ¿no? Porque está construyendo algo nuevo, no es se rompe todo y yo no estoy haciendo nada y la culpa del resto, ¿no? También aclarar esto, porque a veces lo que te decía antes, ¿no? Quizás el consultante que no viene de este mundo, que no está metido, no se escucha y dice, ah, pero esto es color de rosa, ¿no? Y después se va en consulta y está, se peleó con el perro, se peleó con él, se peleó, y vos decís, bueno, es parte también, ¿no? Tal Pero cual. ¿por qué es parte? ¿Porque hay que sufrir? No, es porque hay que romper las cosas, hay que desacomodar todo para la nueva identidad. La nueva identidad no puede vivir en una vida donde ya vos no querías. Entonces ahí es donde empieza si es necesario, ¿no? Empieza quizás a cambiar de, como dijiste vos, desde lo más sutil de la alimentación, ¿no? Cambiás hasta eso. Entonces, es un camino lindo, un camino largo que se hace corto, porque uno después dice, "Pero ya pasaron tanto, ¿no? Pero es un camino lindo, pero bueno, hay que tener el compromiso y la responsabilidad y siempre tener esa mirada a esto lo hago por mi buena vida, ¿no? Por mi largo plazo, ¿no? Y también haciendo esos movimientos
que te vayan de a poquito sacando de la vieja identidad y te vaya colocando en la nueva identidad, ¿no? Como si fuese una balanza, la vieja identidad y la nueva, ¿no? Y empezar a tirar para que empiece a crecer la nueva identidad. Y bueno, esos cambios también generan incomodidades porque por ahí tenés que ir y dejar de un trabajo, dejar, como mi caso, dejar de criar de una manera que no me afectaba y poner el orden ahí. Bueno, y todos los desafíos que tiene uno interno cuando empieza un ciclo de consulta y se da cuenta de que todo lo que estaba haciendo estaba sosteniendo el síntoma, ¿no? Y si uno quiere dejar ese síntoma, tenés que decir, bueno, che, esto yo no lo puedo seguir haciendo de esta manera, busco otra. Y ese salto eh, es estar en el medio de la montaña y decir, miro para atrás y ya no puedo volver para atrás. Y tampoco querés. Y quedarte acá en el medio tampoco, porque es como tener una piedra en la zapatilla, ¿no? Vos ya sabés que la piedra está ahí, o te la sacás o convivís con esa piedra y uno a la larga lo termina sacando porque es súper incómodo. Entonces, a la larga uno termina saltando al vacío y cambiando esa identidad, pero bueno, es difícil y al mismo tiempo cuando uno da ese salto se da cuenta de por qué no lo hice antes, ¿no? Y también es eso, ¿no? Uno lo hace en el momento que está preparado, por eso yo también a mis consultantes los voy llevando y cuando a veces los pescos que dicen, no, hice este mínimo movimiento o la verdad no fue muy notorio, y yo digo, no, es el movimiento de este momento, dice que vos necesitabas y dice que va a hacer que después abras otra puerta, pero no minimices el movimiento, porque a veces uno espera un super movimiento y en realidad era muy pequeño que hizo que después se abra otro, ¿no? Entonces todo movimiento y todo paso que te lleve hacia tu buena vida está bien. Bueno, es un poquito. Impecable, impecable. Gracias, Pablito. No, gracias a vos por invitarme, Fue la verdad la pasé de bomba, me encantó. qué lindo, la verdad. Primero que me alegro mucho, gracias por permitir escucharte, porque todos te fuimos escuchando y la verdad que fue hermoso. Así que nada, a seguir creando entonces, hermano, Full, a a seguir seguir haciendo haciéndolo. esto que está hermoso y generando un universo mucho más lindo. Es la idea. Así que bueno, esto mismo Bueno, ya ahora queda subido acá, va a estar subido en tu perfil, después lo voy a subir a las otras plataformas. Y bueno, te agradezco, gracias, Palito, de dale, verdad, muchísimas gracias a vos, gracias. Y gracias gracias a amigo. todos ustedes por estar y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo grande a todos. Abrazo, chao, Chao, chao. chao.